Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicológica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos terminando esta serie lunar y pasamos a la luna en Piscis. Y ya con esto damos cierre a esta serie de clases que estuvimos hablando de las lunas. Espero que hayan aprendido un montón. A mí me encantó compartir este contenido con ustedes y no voy a hacer más preámbulo. Al final les voy a contar cómo vamos a seguir con los podcasts. Pero vamos a dedicarnos a Piscis, porque pobre Piscis siempre es el último signo del zodíaco, pobre las y los piscianos que están siempre ahí esperando a que llegue Piscis, siempre al final. Y esto tiene mucho que ver con la energía de Piscis. Bueno, primero, estamos hablando de la serie lunar. Sí, así que esto tiene que ver con las personas que tienen la luna en el signo de Piscis. Claro que estamos solamente aislando, si estamos solamente recortando la luna en Piscis y no estamos considerando ni que esa luna se encuentra en una casa astrológica o en otra, que va a ser totalmente distinto si esta luna está en casa 6 o en casa 12 o en casa 5, ¿m? O en casa 1. Y no estamos teniendo en cuenta los aspectos que hace esta luna, que esta puede ser una luna que esté en aspecto a Saturno y que cambia todo el panorama, ¿sí? Simplemente estamos haciendo un como si pudiéramos tener la luna en Piscis pura, ¿sí? Así que por favor, antes de decir, no, yo no me identifico, yo sí, yo no, tengan en cuenta esto, solamente estamos aislando la luna en Piscis, ¿sí? Y tampoco estamos considerando que somos toda una totalidad de factores, ¿no? Así que bueno, teniendo esto en cuenta, vamos entonces a hacer un pequeñísimo preámbulo de lo que es lo lunar. Les digo pequeñísimo porque acá hay gente que escucha todos los podcasts, ojalá, o alguien al menos escuchara todos los podcasts, y ya debe estar re podrido, ya se lo puede decir de memoria, ¿no? Que es lo lunar. Pero le voy a hacer un pequeñísimo preámbulo, y después, si ustedes quieren ahondar mucho más, se fijan en Spotify Astropsicológica o en la página astropsicológica.com o en SoundCloud o en YouTube Astroconstelaciones o en todos los medios o en mi Instagram Astropsicológica y van a encontrar un podcast que es el que abre esta serie lunar donde yo explico con mucha más profundidad, le dedico como unos 15 20 minutos a explicar qué es lo lunar y cómo se va configurando, ¿sí? Entonces lo lunar, así en poquitas palabras, tiene que ver con ese primer encuentro como mamíferos que salimos del útero, del calorcito de mamá, y nos encontramos con el mundo y nos encontramos en un estado de desprotección y de desvalimiento absoluto. Y necesitamos ahí a mamá, a papá que nos cobijen, que nos den calor o a nuestros cuidadores. Necesitamos un hogar, un nido, un nido que nos proteja y que nos asegure la supervivencia. Y ese nido va a venir acompañado de una cierta cualidad dependiendo de las características que tuvo mamá, papá, el abuelito, la abuelita o los que nos hayan cuidado o nuestro hogar en sí. Entonces esas características son las que se incorporan dentro nuestro como si esas características nos brindaran seguridad y confort. Entonces, por ejemplo, la luna en Géminis está asociada a la comunicación al habla y el nativo con luna en Géminis termina asociando que la palabra da seguridad, porque capaz mamá o papá charlaban mucho. Me hablaban cuando estaba en la pancita, em, mientras me daban la teta me contaba cosas, ¿sí? Me hablaba o leía un libro. Bueno, entonces esa cualidad, ese plus, digamos, se asocia a lo lunar y la persona que nace entonces con luna en Piscis va a asociar que la cualidad pisciana, que ahora vamos a ver qué es la cualidad pisciana, con qué tiene que ver lo pisciano, se asocia a la seguridad. Entonces, cada vez como adultos, cada vez que nos sintamos frente a un peligro, frente a un desafío, desprotegidos, cansados, agotados, burnout, que no podemos más con la vida, se va a activar la luna a nuestro rescate. Es como si
fuera un mecanismo defensivo, inconsciente, automático y regresivo que nos trajera seguridad y confort. ¿Vieron cuando llegan a casa después de un día agotador y se sacan los zapatos, se sientan en el sillón y dicen llegué a casa? Bueno, y vieron que esa sensación de tranquilidad, seguridad y confort, bueno, eso es lo lunar. Eso es lo lunar que en los seres humanos se va configurando y se va construyendo cuando somos muy, muy, muy pequeños, desde que somos bebés hasta los primeros años de vida. Después ya ingresamos en el mundo del lenguaje, en realidad ya desde que nacemos estamos insertos en el mundo del lenguaje, pero bueno, el lenguaje empieza a configurarse en nuestra psique y ya pasamos a un periodo más mercurial. Pero el periodo lunar tiene que ver con esa etapa de la lactancia, del deambulador, que es más o menos hasta los 2, 3 años. Entonces, la luna en Piscis afectiviza todo lo que tiene que ver con lo pisciano. Y entonces vamos a hablar un poco qué es Piscis, qué características tiene Piscis, qué es lo pisciano. Yo, para la gente que no sabe nada, que sabe muy poquito de astrología, les recomiendo que si quieren profundizar en los signos, se metan en mi canal de YouTube, que es Astroconstelaciones. Hice unos videos hablando de los signos hace ya un par de años, pero son bastante completos y da bastante información sobre cuál es el regente, qué características tiene, cuál es la modalidad, porque en realidad los 12 signos zodiacales son la división de la franja zodiacal, del círculo de 360 grados, dividido en 4, que va a representar los 4 elementos: fuego, tierra, aire, agua, y en 3, que van a ser los 3 ritmos: cardinal, fijo y mutable. Entonces, si dividimos por 3 y dividimos por 4, nos queda 12, que son los 12 signos zodiacales. Y Piscis es el último signo, es el signo que cierra la rueda, y eso también tiene un significado. Entonces, Piscis es un signo de agua, es el tercer y último signo de agua. El primer signo de agua era Cáncer, el segundo era Escorpio y el último es Piscis. Y el agua trabaja con todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, con el mundo sensible, con el mundo de la interioridad, con el mundo del inconsciente, de las fantasías, de los sueños, del romance, de todo lo que nos conecte con el interior. Está muy, muy, muy vinculado con el interior, con ir hacia adentro. Es una energía yin. La energía yin es la que tiende hacia adentro, es la que nos conecta con la tierra, con la noche, con la oscuridad. Le podríamos decir femenino, si se quiere, sí, pero no en términos de mujer u hombre, sino como energía. En el caso de Piscis nos encontramos que es el último signo de agua, o sea que está muy vinculado con el mundo del inconsciente, con el mundo de las emociones y de la profundidad, pero es un agua mutable. O sea, hay 3 formas que puede tomar el agua. El agua puede ser cardinal, en el caso de Cáncer, que es un agua como si fuera el agua de un manantial o de un río, ¿no? Que tiene una dirección fija, que tiene un rumbo fijo. Puede ser agua fija, como en el caso de Escorpio, que podría ser un pantano, por ejemplo, un agua retentiva, un agua que se estanca y que empieza a aparecer una cierta vida y como ciertos procesos y ciertos químicos van cambiando, ¿no? Bien escorpiano. Y está luego el agua pisciana, que es agua mutable. Lo mutable va para todos lados, se amplía, es grande, ¿no? Se diversifica. Entonces, en el caso de Piscis nos encontramos con la analogía del océano, del mar, que va una ola para un lado, que va la otra para el otro, que es todo muy cambiante, que es todo muy grande, que es todo muy profundo, ¿no? Y además esto tiene mucho que ver con las 2 regencias del signo de Piscis. Antiguamente Piscis estaba regido por Júpiter. Júpiter es el planeta que tiene que ver con la expansión, con lo grande, con lo religioso, con lo espiritual, con la búsqueda de ampliar conciencia. Los antiguos no conocían a los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón. Finalmente, en el 1700 se descubrió Urano, en el 1800 a Neptuno y en el 1900 a Plutón, y los astrólogos le dieron a estos 3 planetas las regencias de 3 signos acorde a su naturaleza. Entonces Neptuno es el regente nuevo de Piscis, que está vinculado también, en algunas cosas es muy parecido a Júpiter, en lo que tiene que ver con la espiritualidad, con el idealismo, también con los espacios grandes, con lo que se amplía, pero Neptuno tiene otra cualidad que tiene que ver con lo que es poco claro, ¿no? Lo neptuniano es poco claro,
y va ablandando, 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 ¿no? Es una cualidad que lo jupiteriano no tiene. Entonces, en Piscis nos encontramos una cualidad que es de agua, que es blanda, que es movible, que tiene muchas direcciones, que puede tomar muchas direcciones, cualquier dirección. No por nada Piscis se lo asocia con el teatro y con las máscaras del teatro, ¿no? Porque los actores pueden tomar cualquier faceta, cualquier faceta y se pueden mimetizar muy bien con sus personajes. De hecho, mimetizarse es una cualidad muy pisciana. Imagínense que estamos hablando de agua, ya lo acuático es muy moldeable per se. Los tres signos de agua tienden a moldearse, pero Piscis más que ninguno, porque Escorpio es como retentivo, guarda, ¿no? Entonces no quiere mover mucho el agua. Cáncer es cardinal, va en busca de, o sea, tiene una dirección fija. En cambio, Piscis puede tomar cualquier dirección. Y es el agua que se escabulle por los rinconcitos, que se mete. Imagínense el mar, ¿vieron cuando llega una ola y que se mete por todos lados y que moja todo? Bueno, eso es lo pisciano. Por eso a veces tiende a la confusión. ¿Por qué? Porque la energía de Piscis, al igual que la de Acuario, son energías transpersonales. Esto quiere decir que exceden lo personal, que van más allá del ego. Nosotros necesitamos tener un ego claro, un ego diferenciado del resto. Necesitamos tener un ego que se enmarque dentro de un encuadre, que digamos, bueno, esto soy yo, esto no soy yo. Necesitamos tener bordes y límites bien claros. Y justamente Piscis, por esta cualidad jupiteriana de que expande, por ser agua, por ser mutable, por Neptuno, por todas sus características, tiende a borrar y a difuminar estos límites. Entonces, en Piscis nos vamos a encontrar, por ejemplo, la fusión emocional. Y yo me encuentro que de repente lo mío, mis bordes, se empiezan a hacer cada vez más blanditos, más blanditos, más blanditos, y de repente cuando me quiero dar cuenta, ya soy el otro. Es difícil de explicar, solo una persona que tenga mucha energía de Piscis o un Neptuno muy fuerte en su carta natal puede registrar esto, ¿no? Pero es como de repente, en algún momento que no sé cuándo ocurrió, porque todo esto es un proceso muy, muy suave y muy lento, ¿no? No es tan marcado como, qué sé yo, lo uraniano, por ejemplo, la energía del regente de Acuario, ¿no? Eso es mucho más disruptivo, ¿no? Esto es como muy despacio, ¿sí? Despacio, despacio va ablandando los bordes hasta que cuando me di cuenta me transformé en el otro. Siento como el otro, percibo lo que percibe el otro, me mimeticé con el otro, como un camaleón. ¿Vieron que el camaleón, donde se apoya, empieza a tomar el color de esa superficie? Bueno, eso pasa un poco con la energía de Piscis. Entonces imagínense si estamos hablando de que lo lunar tiene que ver con cómo fui tomada por mamá, por papá, cómo fui acariciada, cómo fui agarrada, cómo mamá me daba la teta o no me la daba, o me miraba, o me hablaba, no me hablaba. Bueno, imagínense que en el caso de Piscis lo que se produce es una fuerte simbiosis con mamá, fuertísima, más fuerte les diría que en cualquier otro signo, hasta el punto de que hay una pérdida del yo, hay una pérdida del borde, donde no hay diferencia entre mamá y yo. Y uno diría, bueno, pero esta es la experiencia per se del lactante. Sí, sin duda, pero en cada luna va a tener un tinte distinto, porque justamente estamos hablando del tinte que toma lo lunar. Todos necesitamos que ciertos rasgos se den, que ciertas circunstancias se den para poder tener un yo, un ego sano, ¿no? Que nos cuiden, que nos miren, que nos hablen, o sea, no solamente que nos alimenten y nos den techo y nos lleven al médico, o sea, eso sin duda, pero también necesitamos que se den ciertos cuidados, que mamá, papá me carguen de su libido, de su deseo, de ese deseo de vida, ¿no? De esa pulsión. Y en el caso de Piscis, lo que vamos a encontrar es que hay algo como si este bebé entrara en un sueño con mamá. Seguramente nadie tiene recuerdos de estas etapas porque son muy primordiales en la vida del ser humano, ¿no? Pero sí puede ser que tengan algún recuerdo de la infancia, ¿no? Por ejemplo, sentir que cuando mamá se iba, se me terminaba el mundo.
Puede ser mamá, puede ser papá también, sí, o algún abuelito, alguna abuelita también. Esta sensación de que, ¿quién soy yo si no soy el otro, ¿no? Y esto después, en la vida adulta, lo podemos trasladar a un montón de situaciones, porque esa va a ser como el hábito emocional es a fundirme con el otro, a entrar en una resonancia tal de lo que le pasa al otro, que yo ya me olvido, me pierdo en el otro, piensen en el océano, yo cada vez que pienso en Piscis, entro en un océano, porque eso es Piscis. Entonces tiene el océano, vieron que en el océano yo ya no sé si eso es un alga, si es un pescadito, todo se empieza a mezclar, vieron que ustedes mueven los brazos y sienten que el agua los acompaña y que todo se disuelve, bueno, esa es la experiencia pisciana. Entonces imagínense que su primera identidad, lo que a ustedes les da seguridad, tiene que ver con esta pérdida de bordes, con esta emocionalidad máxima, con esta empatía máxima. Imagínense la empatía que tiene una luna en Piscis. Son personas que son hiper empáticas. Entonces, vamos un poco a ver, porque hay mucho más para decir, ¿no? Pero yo quiero que ustedes, sé que yo soy Virgo, así que imagínense, yo quiero que ustedes se queden con info que sea práctica, ¿no? Que la puedan bajar a la realidad. Porque si no nos quedamos filosofando un montón y a mí me encanta, pero lo tenemos que bajar a la realidad. Entonces, imagínense ser una luna en Piscis y tener este estado tal de éxtasis divino y y este estado, ¿no? Esta comunión mística con todo, ¿no? Con todo ser vivo, esta sensibilidad máxima para entrar en resonancia y en contacto con todo ser vivo en la tierra, hasta con las plantitas, ¿no? Y claro, tenemos que vivir en un mundo material. Tenemos que vivir en un mundo, diría Madonna, ¿no? Tenemos que vivir en un mundo físico. En un mundo donde ese otro con quien resueno tanto, lejos está de ser un maestro ascendido. Donde ese otro me dijo una palabra que imagínense que con la sensibilidad de una luna en Piscis, esa palabra, esa palabrita maldicha en un momento inoportuno, me puede llegar a producir que se explote esa burbuja, ¿no? Porque es como una burbuja que crea la luna en Piscis. Entonces son personas que son hipersensibles, a veces pueden ser muy susceptibles, en esto se parecen también a la luna en Cáncer y a la luna en Escorpio también, pero la luna en Escorpio no vive tanto en la fantasía, ¿no? O sea, es como mucho más desconfiada. Pero en eso tienen alguna similitud con la luna en Cáncer, en los susceptibles que pueden llegar a ser. Pueden ser muy empáticos, pero cuando les decís algo que los lastima, esto les puede dejar como una herida que a veces les cuesta cerrar o sanar. Y otras personas, imagínense en pareja una luna en Piscis con una luna en Aries, ¿no? Que la luna en Aries va, te dice todo de frente, es mucho más impulsiva, no mide, no piensa, ¿no? Y la luna en Piscis que es hipersensible. Es muy importante porque a veces se cree que las personas que tienen mucha energía de agua tienen mejor gestión de las emociones. Y no es que sean que tengan mejor gestión de las emociones, es que sienten todos mucho más, o sea, tienen más contacto con las emociones, pero eso no quiere decir que las sepan gestionar. Y la verdad es que vivimos en un mundo donde no nos enseñan a gestionar las emociones. No nos enseñan, es más, hasta les diría que sería mejor no tener emociones a veces, ¿no? Me lo dicen muchos pacientes. Me gustaría no sentir nada. Porque sí, realmente no nos enseñan qué hacer con todo ese mar, toda esa oleada emocional. Entonces, imagínense que estamos hablando acá de la máxima sensibilidad absoluta, ¿no? La luna en Piscis ve a un perrito en la calle y se desarma y capaz está 3 días seguidos pensando en el perrito hasta que va y lo busca, ¿no? Realmente tienen una sensibilidad única. Pero, pero, como vivimos en un mundo donde cuesta gestionar toda esta emocionalidad que invade, lo que tenemos que entender es que es como una ola. ¿Vieron que te lleva la ola y te llevó? Bueno, así sienten las lunas en Piscis, sienten que les vino la ola de la emoción y los invadió, ¿no? Y no saben muy bien qué hacer después con todo eso. En la gran mayoría, capaz hay gente que es más ducha con su mundo emocional, ojalá. Pero bueno, en general no nos enseñan mucho a gestionar toda esa fuerte sensibilidad, ¿no? Más las personas que son muy sensibles.
Entonces lo que suele ocurrir es que las lunas en Piscis se aíslan del mundo y se aíslan y se quedan como en su cuevita, arman como burbuja, ¿no? Especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos donde están, que se sienten más amenazados o que se sienten más inseguros o que el mundo se vuelve muy difícil, tienden a cortar comunicación, tienden a cortar lazos con el mundo exterior y se meten un poco en su burbuja. Y lo que les puede pasar es que se caoticen, entren como en estados confusionales, donde ya se pierden, no sé qué día es, no sé qué tengo que hacer, es como que se les nubla la vista, ¿no? Y se les nubla la mente. Porque, bueno, son todas esas emociones que quedaron ahí dando vueltas, que en un punto a veces son tan abrumadoras que a veces cortan con tanta emocionalidad, ¿no? Pero eso queda en algún lado dando vueltas y se sienten como muy caotizados. O sea, justamente lo que a Piscis le cuesta es su opuesto complementario, que es Virgo, que es bajar a la realidad, bajar a lo que tengo que hacer, ¿no? Yo sugiero, para ir cortando con este podcast, pues ya van 20 minutos, a las lunas en Piscis, especialmente toda persona que tenga energía de Piscis, pero lo lunar entiendan que es nuestro alimento emocional, es lo que nos alimenta. Entonces no podemos ser tan crueles de decirle a una luna en Piscis baja la realidad, ¿no? Porque es como, pero me estás quitando mi mamadera, me estás sacando lo que a mí me hace bien. Entonces lo que yo sugiero a las lunas en Piscis es, primero y principal, tengan un ratito de la nada misma. ¿M? Tengan un ratito de no hacer nada, porque a veces intentan sobrecompensar yéndose excesivamente a la realidad y claro, después los invade la energía pisciana. Entonces déjense un ratito al día de caos absoluto, ¿no? Porque eso lo necesitan. Tenemos que alimentar nuestras lunas. Si no, vamos a ir por el mundo pidiendo que otros nos alimenten nuestro niño interior. La luna en Piscis es un niño interior que es extremadamente sensible y es extremadamente creativo y fantasioso y vive en otra realidad y está bien. El tema es que capaz es poco práctico para el mundo, pero bueno, no es la culpa de nuestra luna. Nosotros somos quienes somos, no podemos, la idea no es convertirnos en alguien que no somos. Por favor, la idea es estar lo más en paz con quienes somos y encontrar formas lo más adaptativas posibles dentro de lo que podamos y queramos, de poder vivir bien, poder vivir en armonía con nosotros mismos, no cambiar quienes somos. ¿No? Muchas lunas en Piscis me dicen a veces, quisiera ser como más práctica, andar los pies en la tierra, pero no te puedes transformar en una luna en Virgo. Sí, claro que te podés complementar muy bien con una luna en Virgo. Una luna en Virgo te baja mucho, una luna en Capricornio también te baja mucho a la tierra, ¿no? Porque son muy realistas. Pero bueno, eso te puede servir como una inspiración. Me inspiro en mi amiga que tiene luna en Virgo, ¿no? Y wow, a ver, trato de modelarla. Pero la realidad es que uno tiene la luna que tiene. Entonces déjense, si pueden, esos ratitos, ¿no? A veces puede ser caminando por la calle, escuchando música y no pensando en nada. Eso ya es como una válvula de escape que les puede hacer súper bien si tienen luna en Piscis. Y bueno, todo lo que es pisciano va muy bien con la música, con el arte, con la pintura, con la espiritualidad, la meditación, encontrar formas de sublimar toda esa energía. Porque realmente no es una luna fácil, ninguna luna es fácil, empecemos por ahí, ninguna luna es fácil, todos tienen sus dificultades, pero bueno, estamos hablando de energía transpersonal, energía que nos conecta con eh, un nivel que está muy lejos de lo que la sociedad nos va educando y nos va acercando para que, de las posibilidades que nos van dando para que vayamos desplegando, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que es muy sensible? O los músicos, ¿no? No tienen a veces el camino allanado, ¿no? Para una mente más científica, para alguien que está más en la comunicación, por ejemplo, podría ser una luna en Géminis, tienen un montón de caminos, ¿no? Para una luna en Libra, que es más sociable, tienen un montón de cosas que pueden hacer, ¿no? Pero la luna en Piscis y todo lo que tiene que ver con el agua es difícil de gestionar porque a veces no tenemos una salida tan
tan clara y tan marcada, especialmente en una cualidad como la pisciana que tiende a confundirse y a caotizarse muy rápidamente, ¿no? Porque es como que está mirando la totalidad, está mirando el océano, ¿no? Entonces, claro, si yo veo el océano es como que se me viene encima. ¿M? Se me viene encima, no sé por dónde agarrar, tengo tantas, tantas, tantas posibilidades que me pierdo, ¿no? Bueno, dejamos acá el podcast de la luna en Piscis. Espero que les sirva. Yo siempre digo, si tienen un amigo, una amiga, una pareja con luna en Piscis, para entenderlo un poquito mejor, entender qué le pasa, por qué, por ejemplo, si mi pareja tiene luna en Piscis, cuando está angustiado o está de mal humor o está enojado, se aísla, por ejemplo, y se va a su mundo. Bueno, capaz ahora puedas entender un poquito mejor, ¿no? Qué es lo que cada luna necesita, porque en la medida que entendemos lo que cada luna necesita, podemos dársela mejor. Y si tenés luna en Piscis, bueno, capaz te ayuda a entender un poquito mejor lo que te pasa y cómo podés darte aquellos momentos de silencio, ¿no? Que necesita la luna en Piscis. Y dejamos acá entonces esta serie de mecanismos lunares. Se me hizo un poquito largo porque lamentablemente tuve un año muy complicado en términos laborales, gracias a Dios con muchísimo trabajo, pero fue muy exigente. Y la forma en la que vamos a seguir va a ser la siguiente. En un principio yo me voy a tomar un mes de vacaciones de los podcasts, así que espero que me tengan paciencia y que me esperen. Y después vamos a seguir volviendo a las fuentes, porque a mí me gusta mucho leer a los autores. Leer a Alice Green, a Sas Portas, a Richard Avedemont, a Robert Hans, a los astrólogos clásicos, ¿no? Aquellos que nos han acercado el saber de la astrología. Y me parece que hay muy poco de eso, ¿no? Siempre mi intención es acercarles algo que les sea útil y que también que sea un poco distinto a lo que abunda. Y me parece que lo que nos está faltando un poco es volver a la fuente. Entonces, a mí me encanta leer. Y la verdad que no tengo mucho tiempo para leer. Entonces se me ocurrió que una linda forma de poder seguir acercándoles conocimiento astrológico es poder hacer una especie de, diríamos, club de lectura, por decirlo de alguna manera, pero bueno, a través de podcast. No sé, vamos a ver cómo sale. Yo creo que va a estar bueno. Ya algo parecido hice cuando hablé de la sombra. Hay un podcast que hice un par de semanas atrás que es Desmistificando la sombra. Y la verdad es que muchas veces leyendo libros que me encantan, y yo tengo además muchísimos libros de astrología y de psicología también, me encuentro cosas que tengo ganas de compartir con ustedes, que sé que hay gente que me escucha y que aprende a través de esta forma. Y bueno, se me ocurrió poder acercarles un poco esto, ¿no? Algunos textos, capaz ni siquiera el texto entero, algunos párrafos interesantes y poder discutirlos con ustedes y poder compartirlo con ustedes y capaz acercarles un poquito de lectura de autores, ¿no? Que es muy importante y que no hay muchos espacios para poder volver a los autores. Y hay muchísimos libros muy interesantes de astrología para poder compartir con ustedes. Así que bueno, espero que te guste la propuesta y ojalá te pueda aportar mucho a este viaje que es el aprendizaje de la astrología, que no se acaba nunca, que no se acaba nunca. Yo ya llevo muchos años estudiando astrología y la verdad es que les digo, yo creo que nunca voy a terminar de estudiar. Yo estoy de este lado simplemente facilitándoles algunas cosas que fui aprendiendo y que fui especialmente corroborando en la práctica, en mi consultorio, con consultantes, con pacientes, pero yo me considero un estudiante. Si uno cree que sabe todo, especialmente la astrología, está equivocadísimo. Yo creo que uno nunca deja de aprender. Bueno, gracias por aprender conmigo y nos escuchamos dentro de unas semanitas. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.